Hola a todos, bienvenidos estudiantes a la lección número 4 del curso que se llama la apologética cristiana. Y ahora estamos entrando en la parte del estudio que está haciendo la pregunta sobre quién era Jesús realmente. Ah, como ustedes ven aquí en la diapositiva, dice Jesús era el Señor, es decir, Dios mismo, actual Dios, o era un mentiroso que engañaba a la gente. Con la gente engañada con sus ideas y palabras y que como si fuera un Mesías, cuando realmente y actualmente no era y solamente era un hombre. O era un lunático, es decir, estaba loco, o leyenda. Y ahora esa parte de leyenda es quizás la más popular en estos últimos días. Bueno, vamos a seguir adelante. Quizá la pregunta antes de las preguntas de esta parte del estudio es que si existió la persona Jesús. Y ahora hay que entender que el nombre Jesús era un nombre muy común en esa época entre los judíos y la cultura judía. Es tal como hoy con las palabras Pablo o Juan o María o cosas así, nombres así. Entonces era un nombre muy común. Eso no es la cuestión. La cuestión es que si Jesús, el que se proclamaba como Dios, realmente existió, o si era solamente una persona de la imaginación de sus seguidores. Y ahora, entre los estudiosos académicos, los eruditos a nivel universitario en esta área de estudio, la mayoría de ellos hoy en día realmente admiten que este argumento de que si el Jesús, como el que se proclamaba Dios, existió en realidad o no, realmente no es su mejor argumento y la mayoría de ellos no incluyen o bajan la importancia de ese argumento en sus debates y en los libros que escriben. Pero bueno, un buen ejemplo de esto es el Bart Ehrman, historiador, autor de varios libros y erudito del Nuevo Testamento, pero desde la perspectiva incrédula o ex cristiana. Él era ex cristiano, es decir, él era cristiano o seguía a Jesús por muchos años desde su juventud, entró en el seminario para estudiar, para entrar en el ministerio, pero él pensaba que después de ver las copias de los manuscritos originales, que hay demasiados errores en las escrituras y entonces empezó a perder su fe y bueno, y se convirtió, digamos, para atrás y empezó a ser un defensor, digamos, de esta idea de que Jesús no era Dios. Y ahora, él dice aquí en cuanto a esa pregunta, si él existió como persona actual en la historia, él dice esto: el apóstol Pablo conocía al hermano de Jesús, Santiago, y conocía a su discípulo más cercano, Pedro, y nos dice que sí, dice Ehrman. Si Jesús no existiera, pensarías que su hermano lo sabría. Así que creo que Pablo es probablemente una evidencia bastante buena de que Jesús al menos existió. Y esto pasó en una entrevista con Radio Público Nacional en los Estados Unidos en el 4 de abril de 2012. Así que bueno, también tenemos otras evidencias históricas de los romanos y también de los judíos. Y ahora el Tácito, el senador romano, dijo que ni el esfuerzo humano, ni la generosidad del emperador, ni el aplazamiento de los dioses terminaron con la escandalosa creencia de que el fuego había sido ordenado por Nerón. Por lo tanto, para acabar con el rumor, Nerón sustituyó como culpables y castigó
de las formas más inusuales a aquellos odiados por sus actos vergonzosos, a quienes la multitud llamó cretinos. El fundador de este nombre, Christus en latín, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Suprimida por un tiempo, la superstición mortal estalló de nuevo no solo en Judea, origen de este mal, sino también en la ciudad Roma, donde todas las cosas horribles y vergonzosas de todas partes se reúnen y se hacen populares. Entonces, este hombre era enemigo de los cristianos, pero mencionó a Jesús como persona actual, histórica. También Josefo, historiador judío de Roma, es decir, era historiador para los romanos. Entonces, la gente judía no le gustó mucho, a ellos no le gustó mucho, pero él dijo esto en el año 78 después de Cristo. Siendo pues este tipo de persona, es decir, un saduceo sin corazón, Ananus, pensando que tenía una oportunidad favorable porque Festo había muerto y Albino todavía estaba en camino, convocó una reunión, literalmente Sanedrín, de jueces e introdujo en ella al hermano de Jesús que se llama Mesías, Santiago por nombre, y algunos otros. Hizo la acusación de que habían transgredido la ley y los entregó para ser apedreados. Ok. Entonces siguió diciendo en otro momento, en el año 94, en esta época vivía Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque era un hombre que hacía obras sorprendentes y un maestro de gente que aceptaba la verdad con gusto. Se ganó a muchos judíos y a muchos griegos. Era el Mesías. Entonces, y estos solamente son algunos ejemplos de lo escrito en cuanto a que Jesús sí actualmente, históricamente, existió por lo menos como una persona histórica y real. Dijo también cuando Pilato, al escucharlo acusado por hombres de la más alta posición entre nosotros, lo habían condenado a ser crucificado. Aquellos que en primer lugar llegaron a amarlo, no renunciaron a su afecto por él, porque al tercer día se les apareció restaurado a la vida. Y demás cosas que dice ahí, pueden ver sus notas. Es decir que otra vez hay bastante evidencia. Y entonces el apologista quizá más conocido del siglo pasado y todavía, que antes era un ateo, y se convirtió a seguidor de Cristo, dijo esto: estoy tratando de evitar que alguien diga la cosa realmente tonta que la gente suele decir de él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Eso es lo único que no debemos decir. Un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera el tipo de cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro moral, o bien sería un lunático al nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado, o bien sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o un loco o algo peor. Puedes callarlo como un tonto, puedes escupirle y matarlo como a un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengas con ninguna tontería condescendiente sobre qué es un gran maestro humano. No ha dejado eso abierto para nosotros. No tenía la intención de hacerlo. Jesús solo fue un maestro más.
Un charlatán, un esquizofrénico, un revolucionario, un gran maestro de moral. A Jesús se le ha llamado de todo. Y es curioso ver cómo él mismo estaba interesado en saber qué pensaban los demás de él. En una ocasión le pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pero ¿quién fue Jesús en realidad? Tocó y sanó leprosos, comió y bebió con funcionarios corruptos, defendió y rescató a prostitutas y rompió los esquemas morales, religiosos, espirituales y políticos de su época. Y sin embargo, nunca se consideró a sí mismo como un maestro o un revolucionario. Sí que es cierto que quizá nos puede resultar difícil aceptar lo que él dijo. Yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Son palabras fuertes y nadie ha dicho algo parecido jamás. Y lo que Jesús estaba queriendo decir en esta ocasión y en muchas otras es que Él era Dios. El famoso profesor de Oxford, C.S. Lewis, dijo esto sobre Jesús: un hombre que hubiera sido solo un hombre y hubiera dicho las cosas que Jesús dijo no podría considerarse un gran maestro de moral, podría considerarse un loco al mismo nivel del que dice que es un huevo duro o el mismísimo diablo. Así que uno tiene que decidir: o bien Jesús fue y es quien dijo ser, o bien era un loco o algo muchísimo peor. Podemos encerrarle por ser un tonto, podemos escupirle y matarle por ser un demonio, o bien podemos caer ante sus pies y llamarle Señor y Dios. Piensa un momento en esas tres alternativas. Quizá Jesús fue un mentiroso que sabía que lo que estaba diciendo era mentira y pasó sus años engañando a multitudes, engañando a sus seguidores, engañando incluso a su propia familia, además de ser un hipócrita que le decía a los demás que tenían que ser honrados cuando su propia vida era una estafa. Y además de un tonto, porque murió por decir que era Dios. Y parece poco probable que el hombre con mayor sinceridad, mayor integridad y mayor amor que ha demostrado en el mundo sea al mismo tiempo el mayor estafador de la historia. Quizá, y como segunda posibilidad, Jesús estaba loco y creía que lo que decía era verdad cuando era una mentira. Pero una persona desequilibrada no habla con la templanza, la cordura y el equilibrio que Jesús demostraba tanto en sus acciones como en sus palabras, incluso en las situaciones más extremas. Y por último, quizá Jesús es Dios, y entonces Jesús es el camino, Jesús es la verdad, y Jesús es la vida. Y eso significaría que no murió por sus mentiras, sino por una gran verdad, que Jesús es Dios hecho hombre en una misión de rescate para salvarnos a ti y a mí, y que su muerte es la única forma que tenemos para reconciliarnos con Dios y para tener una vida plena. Jesús no nos pidió que le llamásemos maestro, Él dijo ser Dios, y nos toca a nosotros evaluar, ver su vida, conocerle a Él y decidir si era un loco, si era un mentiroso o si realmente era y es Dios. Y esa fue la conclusión a la que llegó uno de sus verdugos, una persona que no era judía, que no era ninguno de sus seguidores, un soldado romano que había visto cientos de ejecuciones, pero que vio algo extraordinario en la muerte de Jesús que le llevó a decir: verdaderamente este hombre era Dios. Muy bien. Entonces, examinemos juntos estas preguntas, tomándolas una a la vez. ¿Es Jesús un mentiroso? ¿Es Jesús un mentiroso? Bueno, hay que admitir que un gran número de judíos y romanos, creyentes e incrédulos, eso es importante incluir, aceptaban lo que veían, no rechazaban eso, y tuvieron bastante oportunidad de hacerlo, aún escribirlo, pero nunca rechazaron lo que veían. Aún los fariseos, los opuestos a Jesús, los que odiaban a Jesús, los que pudieron manipular todo para que Jesús fuera crucificado, aún ellos nunca negaron los milagros hechos por Jesús. Solo vemos que ellos criticaban cuándo y en nombre de quién los hacía. Bueno, respondamos a la pregunta. Si Jesús era un mentiroso, entonces si Jesús era un mentiroso, eso
significaría que también era un hipócrita, porque él mandó que sus seguidores hicieron lo que él mismo no hizo. Pero al contrario, Jesús vivió perfectamente según la ley. Vivió sin cometer pecado. Entonces tuvo la autoridad de pedir vivir sanamente y piadosamente sus seguidores, según sus mandamientos. Bueno, si era Jesús un mentiroso, entonces también era un malvado. ¿Por qué? Porque engañó a miles de personas prometiéndoles lo que él no podía cumplir. Pero él quiso que ellos esperaran en sus promesas y cumplió con sus promesas. Varias de sus profecías llegaron a ser realizados ante la gente. También, si era un mentiroso, era un idiota, porque no se autoprotegía de sus acusadores y terminó asesinado vergonzosamente, y eso en público. Entonces, vamos a hacer esta pregunta a los del otro lado del argumento, opuesto al cristianismo o a la existencia de este Jesús, el Dios mismo. ¿Alguna vez en la historia un mentiroso patológico resucitó de entre los muertos? ¿Y el mismo has visto, al mismo curó a los enfermos o expulsó a los demonios de las personas poseídas por ellos? No, porque un mentiroso se ocupa principalmente de sus palabras y no de sus acciones. Y además un mentiroso evita el escrutinio y la detección pública. Muy bien. Entonces vamos a tomar la otra pregunta. ¿Es Jesús un lunático? ¿Está loco él? Bueno, vamos a ver estos versículos en la Biblia para responder esto. Y vamos a leer el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 5 y el versículo 5. El versículo 7, el versículo 5, donde dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Ok? Y en el libro o el Evangelio de Marcos, el capítulo 3 y los versículos 20 al 22, dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Entonces, los incrédulos de hoy no eran los únicos que le atacaban con la idea de que estaba loco, estaba fuera de sí. Nuestra respuesta es esta. Los lunáticos fingen, pero ni actualmente curan a los enfermos ni resucitan a los muertos como lo hizo Jesús. Y los lunáticos no hablan consistentemente profundas verdades como lo hizo Jesús. Y tampoco los lunáticos muestran un comportamiento sano y normal y piadoso, añado, como los que vemos en la vida de Jesús. Muy buena respuesta. Al contrario, ¿qué testimonio en contra de Jesús nos da Judas Iscariote? Porque él caminaba por 3 años con Jesús, tal como los demás 11 discípulos. Entonces él tenía una vista bien cercana a Jesús, casi todos los días. Él pudo verificar si era realmente Dios o no, si era un lunático o mentiroso. Muy bien, entonces vamos a hacer estas preguntas retóricas como evidencia o defensa, digamos, de Jesús y los discípulos también. Suponiendo que todos los otros 11 no descubrieron que Jesús era lunático, entonces Judas escribió y publicó la devastadora historia de la actual locura de Jesús.
y es suficiente oportunidad de hacerlo. ¿Pasó la información precisa, Judas, sobre el estado mental actual de Jesús a las autoridades judías? No hay ninguna indicación de eso en nada escrito, ni por el lado cristiano ni por el lado secular. Y otra pregunta interesante y retórica. ¿Chantajeaban Jesús y los 11 a la gente sacando provecho de ellos? ¿Terminaban Jesús y los discípulos teniendo mucho dinero y casas y propiedades? No, de ninguna manera. Ninguna manera. Por eso vamos a responder a esas preguntas también en esta forma, de ninguna manera, como dijimos. Al contrario, Judas se deshizo de dinero ante los fariseos. También, número 2, gritó a los fariseos que había cometido el pecado de traición. Admitió gritando eso, que había traicionado a Jesús. Y número 3, echó el dinero a los pies de los fariseos y enseguida se suicidó. Entonces, vamos a seguir adelante a la otra pregunta o acusación. ¿Es Jesús una leyenda? ¿Creía Jesús que no era Dios él mismo? Es decir, él no, están diciendo que, y Bart Ehrman es uno de los principales que dice esto, que Jesús nunca había admitido o dicho que era Dios. Entonces, ¿creía Jesús que no era Dios y que fueron solamente sus seguidores que actualmente inventaron esa imagen de él después de su muerte? Eso se llamaría disonancia cognitiva. Es cuando uno descubre sus creencias actualmente están equivocadas y causándole a la persona dolor y desilusión con la persona que habían levantado, exaltado, o en quien creía tanto, o había invertido toda su vida. Así que esa persona, para poder apoyar sus creencias previas, inventa otras creencias para que sigan siendo creíbles las creencias anteriores. Es decir, por ejemplo, de que los discípulos mismos, después de haber desaparecido a Jesús, que fueron engañados, pero ya habían invertido demasiado en esto, entonces, o en Jesús y en este movimiento, este mover, digamos, entonces tuvieron que inventar otras creencias y escribirlas y componer todo eso en un conjunto, y entonces para apoyar las creencias anteriores. Un ejemplo, bueno, no es cierto obviamente, pero un ejemplo de esto en nuestro mundo moderno, por ejemplo, en el 1954, esta señora Dorothy Martin era el líder de un grupo que se había llamado Los Buscadores. Ella vivía en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, era una ama de casa, pero ella participaba mucho en lo que se llamaba la escritura automática o el escribir automático. Es decir, que ellos creen que de repente entran en un trance y están guiados a escribir algo por un espíritu o lo que sea. Bueno, ella hizo una profecía que el mundo iba a terminar con una gran inundación antes del amanecer del 21 de diciembre de 1954 y que pudieron ser rescatados por algunos extraterrestres en un platillo volante y que iba a rescatar, como dije, los verdaderos creyentes. Y bueno, llegó ese día, ese amanecer, y pasó el otro día y no pasó. Estas personas habían dejado de sus trabajos, algunos de sus estudios en la universidad, algunos dejaron a sus cónyuges, a sus esposas y esposos, y habían regalado dinero y posesiones a otros, se deshicieron de todo para esperar sobre un monte este platillo volante que les iba a rescatar, y no pasó. Bueno, después del fracaso de
de esa predicción, ellos tuvieron que inventar otras historias o otros cuentos para apoyar eso. Y todavía este grupo existe. Bueno, no las personas que vivían en ese año, pero hay un pequeño grupo todavía que sigue creyendo en las profecías que les llegan de los extraterrestres o otros dioses o espíritus en el mundo de los muertos. Entonces, eso es un ejemplo de esta disonancia cognitiva. Interesante, ¿no? Los discípulos lo inventaron todo. Es lo que quiere decir la oposición. Hacían de Jesús más de lo que realmente era y lo convirtieron en Dios, basado en otros míticos, otras historias míticas, y escribieron los detalles inventados. Entonces, si Jesús era modelado, digamos, como una invención de los autores de los evangelios, ¿cómo? ¿Basado en quién? ¿En cuál dios mitológico fue modelado? Los dioses mitológicos de esa época eran sexualmente inmorales, petulantes, exigentes, jactosos y violentos. Lo opuesto de Jesús. Y además el actuar, la forma de ser de los autores de los evangelios, ellos fueron demasiado honestos en lo que escribían, aún incluyendo detalles vergonzosos de cosas que ellos mismos hacían. También tenían una forma de escribir increíblemente inconsistente entre sí, pero al mismo tiempo muy distinto un autor de otro en su forma de hablar o escribir. Entonces veamos estos dos videos, uno tras el otro enseguida, que nos dan una muy buena defensa en contra de esta idea de que Jesús era nada más que una idea inventada por los discípulos basado en un dios mitológico. Mira. ¿Fue Jesús basado en el dios persa Mitra? Los mitistas de Cristo afirman que Jesús nunca existió, solo fue una copia de Mitra, porque Mitra nació de una virgen el 25 de diciembre. Mitra era un maestro que viajaba y realizaba milagros. Tuvo 12 discípulos, se sacrificó a sí mismo por la paz mundial, fue enterrado en una tumba y resucitó 3 días después en la mañana de Pascua. A sus seguidores se les prometió la inmortalidad. Fue llamado el Buen Pastor, el Salvador, el Redentor, el Camino, la Verdad y la Luz. Su día santo era el domingo, y sus seguidores tenían parte de la Cena del Señor cada semana. Así que tenemos prueba de que Jesús es una copia mítica del dios Mitra. Bueno, para que esto siquiera sea verdad, alguna de estas tonterías deberían ser correctas según los hechos, y de hecho no lo son. Para empezar, en realidad hay 3 versiones diferentes de Mitra, y ninguna se asemeja al cristianismo. Muchos de los que intentan afirmar esto tienden a pensar que el Mitra del culto romano es de donde vino Jesús. Pero esta religión mística acerca de Mitra no dejó escrito alguno para que nosotros podamos saber lo que ellos creían. Así que nosotros debemos construir la mayor parte de esta de fuentes e inscripciones de segunda mano. Para empezar, es poco probable que Mitra nació de una virgen. Todas las fuentes indican que en la versión romana nació de una roca. Esto también es confirmado por Comordiano. En otras versiones, Mitra fue creado como un adulto por Ahura Mazda. E incluso en versiones persas de Mitra, no hay indicio en las inscripciones de que nació de una virgen. Respecto al 25 de diciembre, Roger Beck afirma que esto es absolutamente errado. En realidad, la única evidencia de esto es la celebración del cumpleaños de Invictus, en esa fecha en el calendario de Filócalo. Invictus es, por supuesto, Sol Invictus, el dios Sol de Aureliano. No se concluye que un dios Sol diferente, previo y no oficial, Sol Invictus Mitra, nació necesariamente o siquiera probablemente en ese día también. No hay evidencia de que a Mitra se le conocía como un maestro que viajaba. Respecto a si hacía milagros, tal hazaña se decía de todas las deidades, y es muy general para formar paralelo alguno. No hay evidencia de que Mitra tuvo 12 discípulos en ninguna versión. En la versión persa iraní tuvo un acompañante, quien era Varuna.
En la versión romana, solo tuvo 2 acompañantes. La idea de que Mitra tuvo 12 discípulos es tomada de esta imagen de Mitra matando al toro, donde está rodeado de 12 figuras, solo que estos no son sus discípulos, son los signos del zodiaco. Además, esta descripción es posterior al cristianismo, así que no puede significar dependencia alguna. No hay evidencia de que Mitra se sacrificó a sí mismo por la paz mundial, y hasta ahora los mitistas de Cristo no han provisto evidencia de esto. Lo más cercano que podemos tener es la historia de Mitra matando al toro, pero esto no se compara al cristianismo en absoluto. Respecto a su entierro y resurrección, esto simplemente es una completa mentira moderna. No hay indicación alguna en ninguna de las versiones de que murió, mucho menos de que fue enterrado y resucitado. Lo más cercano que pueden tener es una pieza de grafiti fechada después del año 200 a.C., el cual dice: «Y a nosotros también nos salvaste al derramar la sangre eterna». Sin embargo, todos los eruditos de Mitra destacan que esto se refiere al derramamiento de la sangre del toro, no de su propia sangre. El culto de Mitra probablemente sí prometió a sus seguidores la inmortalidad, porque eso era costumbre en casi todas las religiones, y es muy general para forzar algún tipo de paralelo real. Pero incluso si eso fuera cierto, aún no estamos seguros, porque de nuevo simplemente no tenemos escritos de Mitra. Roger Beck incluso sospecha que en la religión de Mitra nunca hubo un ritual específico para el viaje del alma después de la muerte. A Mitra nunca se le llamó el buen pastor, salvador, redentor, el camino, la verdad ni la luz, ni ningún título común que le es aplicado a Cristo. Esto simplemente es una total mentira. Ahora, es cierto que el día santo de Mitra era el domingo, pero dado que solo hay 7 días en una semana y que el primer día de la semana era significante para muchas culturas, difícilmente es evidencia de plagio. Además, debemos resaltar que la mayor parte de nuestro conocimiento del culto de Mitra viene después del tiempo de Jesús, así que si hubo un plagio, es muy probable que fue al revés, es decir, que el culto de Mitra le robó a los cristianos. Michelle Salzman incluso nota que el uso del domingo por parte del culto de Mitra es posterior al Nuevo Testamento. Finalmente, no hay evidencia de una cena del Señor en el culto de Mitra. Cualquier referencia de esto viene de textos medievales muy tardíos, de los cuales no se puede confiar. Así que dado que ese es el caso, no hay evidencia de que Jesús fue un mito basado en Mitra. ¿Fue Jesús basado en el dios egipcio Horus? Muchos mitistas afirman que Jesús nunca existió, solo fue una copia de la deidad Horus. Declaran que hay varios paralelos que prueban esto, tales como: Horus nació de la virgen Isis el 25 de diciembre en una cueva. Una estrella en el este anunció su nacimiento y fue visitado por 3 hombres sabios. Él tuvo un padre terrenal llamado Seb, el cual se traduce como José. Él fue bautizado por Anup el Bautista. Él tuvo 12 discípulos. Él realizó milagros, como caminar sobre el agua y resucitar el Osiris de entre los muertos. Él dio un sermón en el monte. Él fue crucificado entre 2 ladrones. Él fue enterrado por 3 días y fue resucitado. Él fue llamado Christ, el ungido, el camino, la verdad, la luz, Mesías, Hijo del Hombre y muchos otros títulos que son aplicados a Jesús. Y que por lo tanto la historia de Jesús es solo un mito copiado de la deidad Horus. Bueno, eso sería cierto, si dichas cosas acerca de Horus fueran verdad. Lo cierto es que la mayoría de estas tonterías son mentiras, y no podemos encontrarlas en ninguna parte en la literatura egipcia antigua. Para empezar, la madre de Horus, Isis, no era una virgen, en realidad estaba casada con el padre de Horus, Osiris. Ella es mostrada en representaciones como un halcón, revoloteando sobre el cadáver de Osiris. No hay razón alguna para pensar que Isis fue una virgen, la mayoría de los egiptólogos ni siquiera afirman esto. Una leyenda incluso tiene a Isis teniendo relaciones con el cuerpo muerto de Osiris, y Horus fue concebido por eso, así que no hay razón para pensar que Horus nació de una virgen. Tampoco hay evidencia de que Horus nació en una cueva, mucho menos en una insignificante. James Fraser dice que Horus nació en un pantano, y no hay evidencia de una estrella en el este o de 3 hombres sabios. Recordemos también que en los evangelios no se dice que 3 hombres sabios visitaron a Jesús. Dice que una cantidad no especificada de hombres visitó a Cristo después de su nacimiento, pero nunca se dice que 3. Respecto al 25 de diciembre, esto tampoco se puede confirmar. Una referencia dice que Horus nació en noviembre, o como Plutarco dice que Horus nació alrededor del solsticio de invierno, pero no hay evidencia del 25 en particular. Además, de Jesús nunca se ha confirmado que nació el 25 de diciembre. Solo fue un estimado basado en cálculos tempranos, pero nunca confirmado o escrito en el Nuevo Testamento. Nunca se dice que Seb sea el padre terrenal de Horus. De hecho, Seb era un dios, el dios de la tierra o la tierra misma, y no hay conexión lingüística con el nombre de José. Algunas referencias dicen que Seb fue el padre de Osiris, y no de Horus. No hay erudito egipcio alguno que haya escuchado alguna vez acerca de Anup el Bautista.
Esto simplemente fue inventado de la nada por mitistas. Nunca se dice que Horus tuvo 12 discípulos. Algunas leyendas dicen que tuvo 4, y otras leyendas solo dicen que tuvo una cantidad no especificada. Horus sí realizó milagros, pero eso se esperaría de cualquier deidad. Respecto a caminar sobre el agua, no hay evidencia de esto. Tampoco levantó a Osiris de entre los muertos. Osiris no regresó a la vida, sino que permaneció en el inframundo para servir como el dios de los muertos. Además, no hay evidencia de que a Osiris se le referenciara alguna vez con el prefijo él. Esto simplemente no es verdad en la mitología egipcia. No hay evidencia de que Horus dio un sermón en el monte. No hay evidencia de que fue crucificado, mucho menos entre dos ladrones. No hay evidencia de que fue enterrado y no hay evidencia de que fue resucitado. Nunca fue llamado Christ, el ungido, el camino, la verdad, la luz, ni alguno de estos títulos comúnmente asociados con Jesús. Los mitistas modernos simplemente han mentido a propósito, o han carecido de cualquier habilidad para hacer investigación precisa, porque todas estas afirmaciones de Horus simplemente no existen en la mitología egipcia. Hasta que los mitistas proveen evidencias reales de la fuente original para estas afirmaciones, no hay razón para creerles. Dado que ese es el caso, no hay evidencia de que Jesús fue un mito basado en Horus. Muy bien hecho. Bueno, el Tom Gilson, director nacional de campo de Radio Christi, es un ministerio que trata de llevar el Evangelio a las universidades aquí en Norteamérica. Y él fue entrevistado por el Touchstone, la revista Touchstone, una revista cristiana, en el 2014. Y él dijo esto: o Jesucristo fue un hombre real, y los autores del Evangelio pintaron un cuadro consistente porque registraron su vida fielmente, o él fue el material de la invención humana, al menos en gran parte. Y las cuatro fuentes solo resultaron con un carácter de excelencia moral más allá de cualquier otro en toda la historia o la imaginación humana. Muy bien, entonces vamos a terminar con esta película, o este video, y es uno de mis favoritos, y estos muchachos realmente describen bien y explican bien las cosas en forma en que podemos entender. Muchas gracias, pero miren primero ese video y así terminaremos. Gracias. ¿Qué onda? Hoy vamos a dar 3 evidencias contundentes de que Jesús es Dios. Primer punto, la Biblia y los escritores del Nuevo Testamento afirman que Jesús fue Dios. Vemos que a Jesús se le menciona como el Señor constantemente en el Nuevo Testamento, usando la palabra Kyrios. Kyrios es la palabra en el griego con la que los judíos tradujeron a la Septuaginta el nombre de Jehová. Todos en esa época leían esta versión del Antiguo Testamento. Por tanto, que una persona mencionara que Jesús es el Kyrios era equivalente a decir que Jesús era Jehová. También encontramos pasajes que nos dicen explícitamente que Jesús fue Dios. Por ejemplo, en Juan 20:28, Tomás llama a Jesús Señor mío y Dios mío. Y Romanos 9:5 nos dice que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y por ejemplo, en Isaías 9:6 se nos mencionan las profecías de que Jesús iba a nacer y se le menciona como Dios fuerte, Padre eterno. También Juan mencionó que Jesús es Dios, afirmando que Él es el Logos, que estuvo desde el principio, que era con Dios y que era Dios, y que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, algo que solo se le atribuye a Dios. Entonces vemos que la Biblia dice explícitamente que Jesús fue Dios. Otro punto muy contundente es que Jesús mismo afirmó que Él era Dios. Juan 8:58 es un texto muy fuerte y contundente porque Jesús ahí mismo afirma que antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús menciona ahí el yo soy, está mencionando su eternidad, está mencionándose a Él como el mismo Jehová. No menciona yo era, no menciona yo estaba, menciona yo soy. El nombre de Jehová, el nombre que le habló a Moisés, Él mismo es Dios. Jesús se nombra a Él mismo como el Hijo del Hombre. Esta era una profecía en Daniel 7 donde se habla de un hombre divino, de alguien divino bajando, descendiendo. Jesús está diciendo ahí, yo soy Dios, yo soy esa profecía. Tenemos que ver que Jesús mismo afirmó que Él era algunos atributos que solo le correspondían a Dios, a Jehová. Los judíos entendían perfectamente cuando Él decía, yo soy el camino,
camino, yo soy la verdad, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, etc. Por eso despertaba tanto odio en los fariseos, porque ellos entendían perfectamente que él estaba afirmando que él era el Mesías, y no solo que era el Mesías, que era Dios mismo. Jesús mismo declaró: yo soy Dios. Entonces no puedes creer en Jesús y no creer lo que él dijo que era. Tercer punto, la Biblia nos muestra que Jesús poseía atributos divinos. Comenzamos. Jesús demostró su omnipotencia en distintos hechos. Él convirtió el agua en vino, él calmó la tempestad, algo que nadie podía hacer. Él caminó sobre el agua, él poseía atributos divinos. Como ya vimos en Juan 1:1 o en Juan 8:58, Jesús era eterno. Jesús demostró que era omnisciente, que es omnisciente, él todo lo sabe. Lo vemos cuando vio a Natanael antes de que Natanael lo supiera. Lo vemos cuando él sabía que los fariseos cavilaban en sus corazones cuando había sanado al paralítico. Jesús mismo afirmó que él ya sabía quiénes creerían y quiénes no. Jesús menciona su omnipresencia en Mateo 18:20 y en Mateo 28:20. En Mateo 18:20 dice que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está él. Y en Mateo 28:20 dice que él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia nos afirma que a Jesús le fue dada toda potestad tanto en los cielos como en la tierra. Él mismo afirma en Mateo 11 que el Padre le había entregado todo en sus manos, incluso revelarse. Jesús afirmó y mostró ser inmortal. Él dijo en Juan 10:17 que él pone su vida y él tiene poder para volverla a tomar, y lo vimos claramente que Jesús resucitó. Toda la Biblia de pasta a pasta, el Nuevo Testamento nos deja muy claro que Jesús es digno de adoración. Él recibe la adoración, él merece la adoración. En Apocalipsis 5:12 nos queda muy claro esto. Bueno, estamos haciendo estos videos acerca de la persona de Jesús por tanta confusión y tanta creencia falsa que hay, tanto en sectas como en grupos cristianos, o que se dicen ser cristianos y que no afirman contundentemente estas doctrinas como doctrinas básicas del cristianismo, que Jesús fue completamente Dios, y más adelante hablaremos que Jesús fue completamente humano. Y cuando decimos esto, decimos que Él es una persona aparte del Padre, sin embargo Él es Dios mismo, la misma naturaleza del Padre, la misma esencia, en todo es Dios mismo. Esto no se puede comprender lógicamente, nunca se ha podido comprender lógicamente, pero cristianos han muerto por defender esta doctrina básica del cristianismo. Tengo que decírtelo, no puedes tener un cristianismo sin Jesucristo como Dios mismo. Es imposible, no puedes creer en la Biblia sin Jesucristo como Dios mismo. Suscríbete al canal, comparte el video y espera el video donde hablaremos sobre la humanidad de Cristo.